Mi amado y amada, bienvenida, bienvenido a tu canal AD Séptimo. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos visita desde República Dominicana. Me refiero al hermano Sandy Santos. Recordarán que nuestro hermano Sandy dirige un canal o su canal en República Dominicana que se llama Recupera tu Salud. Estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen. Hoy nos va a presentar a través de este medio un tema sumamente interesante e importante que lleva por título Celebrando días paganos en sábado. Espero que lo disfruten y que sirva de crecimiento espiritual, confirmación en el pacto de cada uno y cada una de vosotros. Mis amados, sin más, allí tenemos a nuestro hermano Sandy. Espero que lo disfruten. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá. Bien, mis hermanos, ya estamos de vuelta hoy con este impresionante tema acerca de algunas abominaciones que han penetrado en el así llamado pueblo de Dios. Vamos a ver con la Biblia, con el espíritu de profecía, cómo nosotros podemos escapar de estas costumbres paganas. Para ello te invito a que vayamos a Dios por medio de una humilde oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santo y alabado sea tu nombre por los siglos sin fin. Te ponemos a todos nuestros hermanos que están suscritos al canal y aquellos que no lo están también. Ponemos su salud en tus manos, su vida, sus familiares. Tú sabes sus necesidades, la ponemos en tus manos, Señor. Y ahora queremos que tu Santo Espíritu, donde quiera que ellos estén, le abra la mente para que comprendan el mensaje. También abre mi mente para la buena exposición. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hermanos queridos, cuando Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto, ellos vinieron con muchas malas costumbres. Entonces Dios levantaba a los profetas para que por medio de los profetas llegara el mensaje de verdad presente hacia el pueblo, porque Dios quería que su pueblo fuera gente santa, real sacerdocio. Pero tristemente, a pesar de las voces de los profetas, siempre el pueblo, muchos de ellos, se han mantenido terco a la voz de Dios. Así que, después que ellos salen de Egipto, quedaron con mucha mala costumbre, llegaron a Canaán, y los pocos que llegaron a Canaán también salieron de allí con malas costumbres. Entonces Dios levanta al profeta Ezequiel, no solamente para decirle las abominaciones que ellos estaban cometiendo en el tiempo de Ezequiel, sino que el profeta Ezequiel también predice lo que va a ocurrir en el profeso pueblo de Dios. Yo quiero invitarte a que leas conmigo Ezequiel capítulo 44 y el versículo 30 y el versículo 23, donde allí Dios le hace un llamado a los dirigentes del tiempo de Ezequiel y también nos hace un llamado a nosotros como dirigentes hoy día. Lea conmigo Ezequiel 44, 23, donde dice la palabra de Dios, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Así que Dios tenía ese propósito de que los líderes del pueblo le enseñaran a que ellos hagan diferencia. ¿Por qué? Porque llegó un momento que ya se habían acostumbrado tanto a las fiestas paganas, a las costumbres y tradiciones paganas, que ya el pueblo había perdido de vista de hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y es ahí cuando Dios entonces levanta al profeta Ezequiel y le dice lo que ellos debían hacer. Ahora, la palabra de Dios también dice en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. De modo, hermanos queridos, que una buena forma de nosotros demostrar el amor
del Padre que está en nosotros es no amando las cosas del mundo. Luego añade el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿m?, y la vanagloria de los ojos, no provienen del Padre, sino del mundo. De modo, hermano querido, que está viendo el video, estamos asentando las bases con la palabra de Dios. Vez tras vez, la palabra de Dios nos exhorta a nosotros que seamos diferentes, que seamos un pueblo peculiar, que seamos un pueblo diferente. No podemos enseñar como mandamiento doctrinas de hombres ni tradiciones de hombres. Eso lo dijo Jesús en el libro de San Marcos capítulo 7 y el versículo 7 hasta el 9. Dice allí la palabra de Dios: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. No podemos seguir mandamientos de hombre, no importa qué categoría tenga ese hombre. Puede ser un presidente de conferencia, un presidente de división, un presidente de unión, quien sea. Usted y yo estamos llamados para llevarnos de lo que dice la palabra de Dios, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Porque dejando el mandamiento, versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Aquí la palabra de Dios está bien clara, que ya en los tiempos de Jesús también se habían alejado de la sana doctrina y estaban llevando mandamientos de hombre. El versículo 9 dice: le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. El Señor no quiere que su pueblo viva en vanas tradiciones mundanas, sino que su pueblo viva, aún así dice Jehová. Da pena, tristeza, mucho dolor. Uno clama y gime por las abominaciones que han entrado al pueblo de Dios. Y lo triste del caso es que el enemigo de las almas y el enemigo de Dios lo que procura es borrar la ley de Dios de la mente nuestra para que podamos suplantarla por tradiciones mundanas, tradiciones de hombre. Quiero presentarte en esta oportunidad para que tú veas cómo en nuestro pueblo se están introduciendo prácticas paganas, prácticas mundanas, que ya Dios dijo en su palabra que no debían ser. Por ejemplo, mira aquí en pantalla, te estoy mostrando en una página oficial de la Iglesia Adventista algunas fechas que ellos le llaman especiales. Y claro, estas fiestas, yo no juzgo al que la guarda, pero por lo menos la mayoría de estas fiestas caen en sábado, la mayoría. Nosotros ya sabemos, hemos visto el origen de la Navidad, el Día Mundial del Refugiado, el Día del Padre, Día de la Madre, y hasta hay un día llamado Más Allá de la Muerte. Mírenlo ahí, se lo estoy presentando, esa página oficial, usted la puede buscar. Y lo triste del caso es que todos estos días, la mayoría se celebran en sábado. Y cuando hacemos eso, entonces, hermano querido, violentamos el sábado y lo vamos a ver. Así que, hermano querido, mire, estas son fechas especiales en una página oficial de la Iglesia Adventista. Hermano querido, tenemos que levantar cabeza. Muchas fechas llegan en los programas de escuela sabática, llegan que se celebran en sábado. Yo no me opongo a que usted, si quiere guardar esta fiesta, la guarde, pero que respetemos el sábado, hermano querido, porque cuando nosotros celebramos estas fiestas paganas en pleno sábado, hermano querido, entonces nosotros estamos echando por tierra la verdad presente. Estamos echando por tierra la verdad del sábado. El enemigo es muy astuto y está mandando materiales que la mayoría de estas celebraciones, que el día de fulano de tal, que el día de fulano de perencejo, siempre caen en sábado. No. La Biblia me enseña a mí que el sábado es el día del Señor. No es el día del pastor, no es el día del conquistador, no es el día de nadie. El sábado es el día del Señor. Ahora reitero, usted quiere guardar esa fiesta, yo no me opongo, pero hay que respetar la palabra de Dios. Miren, hermano querido, quiero enseñarle otras más para que ustedes vean. Miren, con emoción, la Iglesia Adventista a lo largo del país ha dado lugar para conmemorar el Sábado Misionero de la Mujer. Eso fue en el sur de Chile. No está mal que
las mujeres sean tomadas en cuenta para el ministerio. Eso yo lo aplaudo. Pero que se celebre en sábado, ya eso es otra cosa, hermano querido. Eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque el sábado es el día del Señor. Hermano querido, estamos llegando a un punto donde ya el pueblo no sabe hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y Dios nos va a llamar a capítulo a nosotros los dirigentes. ¿Por qué? Porque tenemos que darle un sonido certero a la trompeta. Aún hay más, quiero mostrarte otra más. Mira aquí, para que ustedes vean cuándo es el día del pastor, cuándo se celebra. La iglesia adventista del séptimo día conmemora el día del pastor adventista de las vocaciones ministeriales el penúltimo sábado de octubre, como un merecido tributo a nuestros pastores. Todos los días de celebraciones caen en sábado. Ustedes no se han preguntado por qué. ¿Es casualidad? No. El enemigo quiere, de una manera sutil, que nosotros vayamos suplantando la adoración en sábado por celebraciones de fiestas que no tienen nada que ver con las Sagradas Escrituras. Y a medida que vamos avanzando en el tiempo, estas fiestas van compenetrando más a la iglesia. Y muchas personas que no abren los ojos creen que esto es algo común. Y esto es algo que no es normal, hermanos queridos. Tenemos nosotros que levantar la cabeza. Quiero leerte una declaración que aparece en Testimonio para la Iglesia, tomo 6 y la página 150, donde allí el Espíritu de Profecía nos dice algo muy interesante. Muchos tienen venda en sus rostros en estos tiempos. Esas vendas son apego a las costumbres y prácticas mundanas, las cuales los apartan de la gloria del Señor. Oye eso, la costumbre y la práctica mundana nos apartan de la gloria del Señor. Dios desea que mantengamos los ojos fijos en Él, para que apartemos la vista de las cosas de este mundo. Hermanos queridos, Dios desea que nosotros tengamos la vista fija en Él, en los acontecimientos, en escuchar su voz, ver cómo Dios está visitando a su pueblo a través de los mensajes, de los acontecimientos proféticos. Pero tristemente el enemigo, que es muy astuto, se empeña en destruir la sana doctrina. ¿Y qué modo más sigiloso de hacerlo que metiendo fiestas paganas en pleno día sábado en nuestra iglesia? Amados hermanos, tenemos que abrir los ojos y de una forma prudente proclamar estas verdades. Ahora, no solamente esta fiesta que yo te mencioné, que tú la viste en pantalla, hay una fiesta muy común que se celebra en febrero, que es el día de San Valentín. Antes de continuar con los textos de la Biblia y del Espíritu de Profecía, te quiero mostrar que esta fiesta es una fiesta pagana. ¿Dónde nace el día de San Valentín? No es malo hacerle un regalo a tu compañera. No, eso no es malo. Lo malo es conmemorar este día. El día de San Valentín se celebraba el día 15 de febrero. Y era un día de culto pagano, donde los romanos celebraban un ritual en honor al dios pagano Lupercus. Así se llamaba, Lupercus. Era un dios que ellos consideraban que era el dios de la fertilidad. ¿Qué se hacía allí? Se hacía un sorteo, una lotería, y entonces se metían muchos nombres de jóvenes, y el nombre que ellos sacaban, ese nombre se quedaba con una doncella, con una muchacha. Esta costumbre fue ganando popularidad, pero fue desacreditando la Iglesia Católica, y entonces el Papa llamado Gelasius en el año 494 después de Cristo, entonces dio una orden para que se cambiara ese día del 15 al 14, y ahora no se iba a celebrar el sorteo de que un joven se viviera sexualmente con una doncella, sino que ahora se iban a impartir regalos. Eso sucedió en el año 494 después de Cristo. Ahora bien, la Iglesia Católica buscaba que esta fiesta de origen pagano se cristianizara y llegara a todas las iglesias, y tristemente lo logró. Hoy en día se celebra en la mayoría de las iglesias. Ahora, me llama mucho la atención porque la gente no escudriña los orígenes de las fiestas paganas. ¿Dónde nace el día de San Valentín? Ya vimos parte
Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué tú conmemoras cuando tú estás celebrando el día de San Valentín? Bueno, el 14 de febrero del año 1929 marcó un antes y un después en Estados Unidos, ya que la historia muestra que el crimen organizado y el narcotráfico en Estados Unidos, ese día, el 14 de febrero del 1929, causaron la muerte de miles de personas. ¿Qué ocurrió allí? Varios traficantes tuvieron un encuentro con la policía y allí, en ese tiroteo, murieron miles de personas. De modo que cuando tú celebras el 14 de febrero, tú estás conmemorando la muerte de esas personas. Pero no te tengo más. La llamada matanza de San Bartolomé. Para los que no sabían, San Bartolomé y San Valentín es el mismo personaje. ¿Qué ocurrió en la matanza de San Bartolomé? En el año 1572 comenzó, específicamente el 23 de agosto, comenzó la gran matanza de San Bartolomé en París. Durante ese periodo, miles de cristianos murieron. Dice la historia que la sangre corría como río por las calles de París, ya que el poder del papado mandó a fusilar a muchas personas que no estaban de acuerdo con sus dogmas. Así como Cristo era el jefe invisible de su pueblo cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto, así lo fue Satanás de sus súbditos cuando cometieron tan horrenda matanza allí en la matanza de San Bartolomé. Y lo peor de todo es que todos los prelados que participaron en esta matanza recibieron trofeos por parte del poder romano. Tremendo, hermano querido. La historia se va a repetir. Por eso tú y yo no podemos celebrar fiestas paganas, hermano querido. ¿Por qué? Porque esta fiesta pagana, la mayoría tienen origen diabólico de matanza y de cuantas otras cosas más. Hermanos queridos, por eso dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 6, vi a la mujer ebria con la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. La fiesta de San Bartolomé se derramó mucha sangre allí en las calles de París. Y era parte del cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 17:6. Esto es sin mencionarte todo lo que ocurrió en la Revolución Francesa, donde miles de cristianos perdieron la vida. ¿Se va a repetir ese tiempo? Claro que sí. Todo lo que proclamemos estas verdades, que por la gloria y la honra de Dios estoy proclamando, serán perseguidos y tendrán problemas. Pero nosotros tenemos que apoyarnos, aún así, dice Jehová. Dice la palabra del Señor en el libro Testimonio para la Iglesia, en el tomo 6 y la página 151, lo siguiente. A medida que la verdad se introduzca en la vida práctica, la norma deberá elevarse cada vez más hasta que alcance los requerimientos de la Biblia. Esto exigirá oposición de las modas, costumbres y prácticas y principios guiadores del mundo. Las influencias mundanales, lo mismo que las olas del mar, rompen contra los seguidores de Cristo para empujarlos lejos de los verdaderos principios de su humildad y gracia. Las costumbres mundanas, según el espíritu de profecía, lo que quieren es llevarnos nosotros a estar lejos de los principios establecidos en la Biblia, hermanos queridos. Tremendo. Debemos permanecer tan firmes como una roca en lo que concierne a los principios, lo cual requiere valor moral de aquellos cuya alma no están afianzada en la roca eterna. Serán arrastrados por la corriente mundanal. Podemos permanecer firmes solamente si nuestra vida está asociada con Cristo, en Dios. Amén. Alabado sea su nombre. La independencia moral es enteramente apropiada cuando se opone al mundo. Cuando nos sometemos enteramente a la voluntad de Dios, estaremos en terreno ventajoso y comprenderemos la necesidad de separarnos
definidamente de las costumbres y las prácticas del mundo. Tremendo, hermano. Solamente cuando estamos sumergidos en la palabra de Dios, usted y yo podemos quedar ileso de las costumbres del mundo. Hermano, tenemos que tener mucha cuenta y no llevarnos de materiales que lleguen contaminados a nuestra iglesia, no llevarnos de líderes, llevémonos de un así dice Jehová. Por eso el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 5, versículo 29, dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Los hombres pueden decirte muchas cosas, los líderes religiosos te pueden decir muchas cosas, pero llévate de lo que dice Dios en su palabra. ¿Por qué? Porque muchas tradiciones, abominaciones están penetrando en el pueblo de Dios. Y lo triste es que muchas personas tienen miedo de decirlo. Quiero leerte una cita que aparece en la Review and Herald del 23 de diciembre de 1890. Dice, nuestros cumpleaños, así como el día de Navidad y otro día festivo, son dedicados muy a menudo a las complacencias egoístas. Tremendo. Cuando la mente debe ser dirigida a la misericordia, a la amorosa bondad de Dios, el Señor se desagrada de que su bondad, su constante cuidado, su creciente amor, no sean recordados en estos aniversarios. Cuando tu cumpleaños, cuando llega la Navidad, cuando llega cualquier día festivo, lo que tú tienes que hacer es recordar la misericordia de Dios. Recordar que Él hasta ahí te ha guiado y no comenzar a enalbolar costumbres y días festivos que son días comerciales y días paganos. Eso es lo que tú tienes que hacer. Por eso, dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esta declaración es un poco fuerte, pero es realidad. No podemos amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. Tenemos que decidirlo, hermano querido, y nos queda poco tiempo para decidirlo. Dios está trabajando en su pueblo remanente, en ese grupo selecto que se está despertando a las verdades eternas, a preparar su carácter, a dejar ya de una vez por todas la monotonía eclesiástica. Hay gente que son templistas, hay gente que son que se llevan de los dirigentes. Llévate de la palabra de Dios con amor y prudencia, pero llévate de la palabra de Dios. Haz lo que dice la Biblia, el espíritu de profecía. No practiques fiestas paganas, porque algún día tendría que darle cuenta a Dios. Hablando de lo que hizo Constantino, que fue uno de los que más introdujo estas prácticas paganas, el conflicto de los siglos, en la página 57, dice lo siguiente. El espíritu de concepción al paganismo fomentó aún más el desprecio a la autoridad del cielo, obrando por medio de directores inconfesos de la iglesia. Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echarlo a un lado. El antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado. Porque eso es lo que el diablo busca a través de las fiestas paganas que llegan a nuestra iglesia específicamente en sábado. Cuando llega una celebración en sábado, usted pierde de vista que ese día es del Señor. Y eso hizo Constantino, que cuando fue introduciendo las prácticas paganas, dice aquí en el conflicto, que el mismo Satanás atentó contra el cuarto mandamiento de la ley de Dios. El día que Dios había bendecido y santificado, según Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol. Hermano, todas estas fiestas paganas que llegan en sábado en la iglesia tienen una estrecha relación con la adoración al sol y al día falso de reposo, el domingo. Pero tristemente, si nosotros los dirigentes no enseñamos a la gente, como dijo Ezequiel, a diferenciar entre lo santo y lo profano, entre el bien y el mal, tristemente, las pobres ovejas, que muchas de ellas son inocentes, van a caer en estas redes de fiestas paganas que han penetrado en el pueblo de Dios. Muchos folletos de escuela sabática, libros de escuela sabática, programas llegan plagados, tristemente,
de estas malas prácticas. ¿Cómo tú y yo entonces podemos hacer una reforma en el sábado? ¿Cómo tú y yo podemos hacerla, hermano querido? Y que cuando lleguen estas festividades podamos abrir los ojos y decir, no, este sábado no se va a adorar ningún día que no sea el día de Jehová. Quiero leerte en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 19. Dice, el Señor ha sido grandemente deshonrado por aquellos que no han guardado el sábado de acuerdo con el mandamiento. Dios ha sido grandemente deshonrado por aquellos que no han guardado el sábado de acuerdo al mandamiento. Tenemos que guardar el sábado no de una manera litúrgica, ni de una manera extremista como lo hacían los escribas fariseos. Debemos guardarlo para honrar el nombre de nuestro Creador. Él pide una reforma en la observancia del sábado. ¿Qué es lo que Dios pide? Una reforma. Porque hasta ahora muchos de nosotros no hemos guardado el sábado como nos jactamos de decir que lo guardamos. Porque cuando llegan estas festividades, se concentran más en la celebración que en honrar el nombre del Señor. Tremendo, hermanos queridos. Tenemos que ponernos en las manos del Señor y orar para que Él produzca en nosotros el querer y el hacer. Quiero leerte otra declaración en Joya de los Testimonios, en el tomo 3 y la página 20. Durante toda la semana, esto es cómo debemos hacer la reforma en el sábado, en guardar el sábado. Durante toda la semana debemos recordar el sábado. ¿Cuándo es que debemos recordar el sábado? Solamente el viernes, día de preparación. No, durante toda la semana debemos añorar que llegue ese día, porque vamos a entrar en una dimensión espiritual con nuestro Dios. Vamos a entrar en un reposo que tiene que ver más que una cesación de lo físico, del trabajo físico, sino un encuentro personal y entrar en el tiempo de nuestro Creador. Por eso dice esta declaración, durante toda la semana debemos recordar el sábado y hacer preparativos para guardarlo según el mandamiento. Desde el domingo ya tú tienes que comenzar a hacer preparativos para guardar el sábado conforme al mandamiento. No solo debemos observar el sábado en forma legal, debemos comprender su importancia espiritual sobre todas las acciones de nuestra vida. El sábado tiene bendiciones espirituales para aquellos que los observan, que lo guardan conforme al mandamiento. Todos los que consideren el sábado como una señal entre ellos y Dios y demuestren que Dios es quien los santifica, representarán los principios de su gobierno. Pondrán diariamente en práctica las leyes de su reino. Diariamente rogarán que la santificación del sábado descanse sobre ellos. Cada día tendrán el compañerismo con Cristo y ejemplificarán la perfección de su carácter. Cada día su luz brillará para los demás en sus buenas obras. Hermano, el asunto del sábado no es solamente ir a la iglesia el sábado o el viernes. El asunto de guardar el sábado debe comenzarse. Oye lo que te voy a decir ahora. Yo sé que mucha gente me va a acabar en los comentarios, pero no me importa. El sábado debe comenzar a guardarse desde el mismo domingo. ¿Cómo así, Sandy? Sí. ¿Por qué? Porque nuestra mente, desde que inicia la semana, debe estar en santificación, en armonía con la ley de Dios, para que cuando llegue el sábado podamos reflejar en la iglesia que hemos hecho un ahorro espiritual en nuestra vida. Esta es una de las razones por la cual muchas personas van los sábados y se duermen en la iglesia. No prestan atención al sermón. ¿Por qué? Porque durante la semana no han tenido una vida de santificación. Y van a buscar refrigerio en sábado. No. A la iglesia nosotros no vamos a buscar. Nosotros vamos a llevar lo que hemos ahorrado durante toda la semana, cuando hemos pasado tiempo con Dios. A llevar su gloria como la trajo Moisés cuando venía descendiendo del monte, que el pueblo no podía mirarlo. Durante la semana, nosotros en nuestro rincón de oración, en nuestra relación con Dios, debemos hacer un ahorro espiritual para que cuando vayamos a la iglesia el sábado puedan ver en nosotros el rostro de Cristo Jesús. Puedan ver en nosotros la gloria del Padre. Alabado sea su nombre. Hermanos queridos, hay promesa para aquellos que dejan de profanar el sábado. Nota lo que dice el libro de Isaías, capítulo 58, versículos 13 y 14. Si deja de pisotear el sábado y no haces negocio, dice en esta versión, en mi día santo. Si llamas al sábado delicia y día santo del Señor honorable, si te abstiene de profanarlo y lo honra, no haciendo negocio ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallará tu gozo en el Señor
Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar, y haré que te deleite en la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha dicho. Hermano querido, hay promesa, incluso hay promesa de sanidad para los fieles que guardan el sábado. Hay promesa de liberación, hermano querido, para aquellos que guardan el sábado conforme, aún así dice Jehová. Pero tristemente, estas fiestas paganas, estas abominaciones han penetrado al pueblo de Dios, que espera la segunda venida. Me da tristeza decirlo, pero es una realidad. Y Dios hace una advertencia. Nota lo que dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el 6. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, y llamó Jehová al varón vestido de lienzo, que tenía en su cintura la escribanía de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de mi pueblo. Y a los otros dijo, a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él, y herid, no perdone vuestros ojos, ni tengáis misericordia, matad viejos, famosos, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzarán pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Cuando Dios decida hacer juicio sobre su pueblo, va a comenzar por los líderes primero. Y todo aquel que no tenga el sello de Dios va a participar del juicio también. Todos aquellos que pongan en práctica estas abominaciones, estas fiestas paganas, van a participar del juicio de Dios. Hermano querido, tenemos que levantar la cabeza. Por eso, la palabra de Dios nos exhorta en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano querido, Dios está diciendo en su palabra, paraos y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuáles fueron las sendas antiguas? Nunca en la historia se había visto tantas abominaciones como se están viendo hoy día, Señor. Cristo está cerca, hermano querido, preparémonos. Preparémonos, no tengan miedo de que de cargo, no tengan miedo de nada. Predica con amor, pide el Espíritu de Dios, ora, llore mucho antes de tener este tema, pero hay que decirlo, hay que advertir a las pobres almas que están en la iglesia, que cuando llegan estos programas plagados de día festivo, que guarden el sábado como está establecido en la Biblia y en el espíritu de profecía, y no se lleven de dirigentes. Nota lo que dice Testimonio Selecto, tomo 1 y la página 183. Jesús está a punto de dejar el propiciatorio del santuario celeste para revestirse de la túnica de venganza y derramar la ira de su juicio sobre quienes no han respondido a la luz que les dio Dios. ¿Por qué no ejecuta luego sentencia sobre la mala obra? El corazón de los hijos de los hombres está en ello para hacer mal. Eclesiastés 8:11. Los que no temen a Dios ni aman la verdad, endurecen su corazón en su mala conducta, en vez de ablandarlo al ver la paciencia y la longanimidad que el Señor tiene. Dios tiene mucha paciencia y longanimidad con nosotros. Pero aún la longanimidad divina tiene límite y muchos los exceden. Pero pasaron los límites de la gracia y por lo tanto Dios debe intervenir y vindicar su honor. Hoy día tristemente solamente se predica Dios te ama, Dios es amor, Dios es un Dios perdonador, todo eso es verdad. Pero la longanimidad y la misericordia de Dios tiene límite. Nosotros a veces queremos hacer de Dios como un muñeco. No, Dios tiene límite. Y Dios también se siente triste cuando ve que su pueblo, a pesar de las verdades que le envía, a pesar de que visita su iglesia, continúa en desobediencia, hermanos queridos. Tenemos que vivir un día a la vez en santidad y rogarle al Señor que Él nos dé su Santo Espíritu para poder ver cuando llegan a nuestra iglesia estas abominaciones. Testimonio Selecto, tomo 1, página 184.
La crisis se acerca rápidamente. Se aproxima el tiempo de la visitación de Dios. Aunque les repugna castigar, a Dios le repugna castigar, castigará. No obstante, y muy pronto, quienes anden en la luz verán las señales del inminente peligro. Pero no se han de quedar tranquilamente sentados en espera de la ruina. No ha de alcanzarlo consolándose con la creencia de que Dios resguardará su pueblo en el día de la visitación. Sí, Dios va a tener misericordia de su pueblo. Dios va a guardar a su pueblo. Sí, Dios lo va a guardar, pero a los que estén fieles va a haber muchas sorpresas. Gente predicando de púlpito, en las redes sociales, dirigentes. ¿Por qué? Porque no han santificado su vida por medio de la obediencia. Aún así dice Jehová. Y nos conformamos muchas veces con decir, sí, Dios es amor, Él no hará ni bien ni mal. Pero dice aquí que Dios va a visitar su iglesia también. Muy lejos de esto, debe darse cuenta de que están obligados a trabajar diligentemente por la salvación de los demás, impetrando con firmísima fe el auxilio de Dios. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Es decir, la declaración lo que quiere decir es que cuando miremos que pasan todas estas abominaciones, no podemos estarnos quietos de brazos cruzados. No. Debemos advertir a la gente y orar por ello y clamar y gemir para que entonces Dios tenga misericordia de nosotros. Dice el libro de Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Dice allí el apóstol Pablo: por tanto, tened cuidado como andéis, no como insensato, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermano querido, miren, hermano querido, cuán rápido se está yendo el tiempo. Cuánta gente muriendo, hermano querido. Levantemos la cabeza de una vez por todas. Despertemos, hermano querido. Miren cuánta gente muriendo, cuánta gente enferma. Cuánto pronóstico de virus que vienen para este planeta Tierra. Preparémonos de manera individual. No te lleves de que en la iglesia hay dos gaticos. Ya el zarandeo comenzó hace rato. Conságrate tú a Dios. Debemos andar como sabios, aprovechando bien el tiempo, hermano, porque los días son malos. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 18, versículos 4 y 5, porque muchas veces pensamos que el llamado que Dios hace, salir de ella, pueblo mío, solamente es a los católicos. No. La Odisea no es un lugar. Babilonia, perdón, no es un lugar, es un estado de vida. Igual que la Odisea, es un estado de vida. No es una comarca de territorio, no. Es un estado de vida. Porque tú, aunque estés en la iglesia adventista, tú puedes tener un estilo babilónico. Cuando dice allí en Apocalipsis 18, 4 y 5, dice: luego oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado y han llegado hasta el cielo. El pecado, la criminalidad, la delincuencia, la maldad que hay en esta generación está llegando al cielo, muy parecida a los antediluvianos. Y cuando Dios dice: salgan de ella, pueblo mío, si bien es cierto que le está hablando a aquellos que están en otras denominaciones, también te está hablando a ti, que cree que está en la denominación verdadera, pero tiene un estado babilónico. ¿Por qué? Porque viola el sábado, estás en adulterio, estás en cuantos pecados que solamente tú y Dios saben, y ahora Dios te dice: sal de ese estado, pueblo mío, porque tú eres su pueblo, Él te ama, pero Él te manda esta verdad para que tú despiertes. Dice aquí en Jeremías capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales de los cielos tengáis temor, aunque las naciones les teman. Porque las costumbres de los pueblos
son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice, con brulir, con plata y oro, lo adornan con clavo y martillo, lo afirman para que no se mueva. Derecho están como palmera, y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer bien, ni pueden hacer mal. Vez tras vez en la Biblia el Señor nos manda a alejarnos de la idolatría, hermanos queridos. En el tiempo de Jeremías le habló al pueblo de Israel. Hoy te habla a ti y a mí, que somos el Israel espiritual. Que nos alejemos de la idolatría, de estas fiestas paganas que están entrando a nuestro pueblo. Mis hermanos queridos, todas las tradiciones tienen el único propósito de echar por tierra la verdad del sábado. Investígalo. Todas las tradiciones mundanas que están entrando a la iglesia tienen como objetivo echar por tierra la verdad del sábado. Por eso es que llegan en sábado. ¿Por qué no llega un día de fulano de tal un miércoles? No en sábado. ¿Por qué? Porque el diablo quiere echar por tierra la verdad del sábado y lo está haciendo sigilosamente a través de estas festividades que están entrando a nuestra iglesia, tristemente. Y está echando la verdad por tierra con un fin, con el fin de que los hijos de Dios vayan recibiendo imperceptiblemente la marca de la bestia. ¿Saben ustedes que hay gente sentada en la iglesia adventista que están recibiendo la marca de la bestia? ¿Por qué? Porque es un estilo de vida, de adoración. Cuando tú celebras el día de San Valentín o cualquiera de esas fiestas que hemos mencionado, tú estás en apostasía. Tú estás haciendo idolatría y estás cometiendo abominaciones que a Dios le desagradan. Hermanos queridos, quiero llamar la atención para no hacer el tema tan largo porque vamos a seguir. Y quiero decirte lo que te manda a decir Jehová en esta oportunidad. En Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, la rectitud al agraviado. Haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. En eso que tenemos que estar el pueblo de Dios. Visitando a los huérfanos, a los enfermos y a las viudas. Y no estar guardando fiestas paganas. Estas fiestas que no tienen nada que ver con el canon bíblico ni con el espíritu de profecía. Yo espero que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, nos ayude a comprender de que estamos en la ñapa, como decimos en buen dominicano, en la ñapa del fin del tiempo del fin. Y por lo consiguiente, tú y yo tenemos que ir alejándonos de estas así llamadas fiestas paganas. Que el Señor te bendiga y Él te dé la fuerza de tú discernir entre lo falso y entre lo verdadero, entre lo santo y lo profano. Si esa es tu oración, si ese es tu anhelo, yo te invito en esta hora para que juntos vayamos a Dios por medio de una oración. Oremos. Querido Padre, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tus santas bondades, Señor, por tu misericordia, porque hasta aquí tú nos tienes con vida, respirando con algún propósito. Oh Señor, que estas verdades no sean miradas con indiferencia, con apatía. Que estas verdades sean miradas con humildad y que tú nos despiertes, Señor, al cumplimiento de tu palabra. Ayúdanos a serte fieles, aunque se desplomen los cielos. Señor, muchos de tus hijos fieles han de verse solos. Muchos serán, Señor, erradicados de sus iglesias. Pero tú has prometido que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias por tu amor. Hay mucha gente aquí en el canal rogando, Señor, por salud. Muchos están pidiendo por procesos familiares. Hay muchos que tienen hijos en la drogadicción, Señor. Lo ponemos en tus manos. Hay muchos, Señor, que están clamando y gimiendo. Muchos de ellos lo ponemos en tus manos. Muchos de sus hogares lo ponemos en tus manos, Señor. Y hay muchos también, Señor, que en los comentarios nos ofenden. Señor, nos ponen como ridículos. También bendícelo a ellos y también rogamos por la salud de ellos, Señor. Gracias porque sabemos que tú nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano querido, un abrazo para todos. Comparta este tema con los demás. Aquellos que no se han suscrito al canal, suscríbanse.
que es completamente gratis, y continuaremos orando por tu salud, por tu familia, por tus hijos, y sobre todo para que tú te encuentres, para que tu nombre quede escrito para siempre en el libro de la vida. Un abrazo, nos vemos, si Dios lo permite, en otro tema.